A ver, hay semanas que simplemente pasan, sin más, y luego hay otras que cambian las reglas del juego por completo. Hoy vamos a desglosar una de esas semanas, la segunda de marzo de 2026, un momento en que una economía mundial que ya venía frágil chocó de frente con una crisis geopolítica gigantesca, y en el proceso, pues, resucitó un fantasma que todos creían enterrado, el de la estanflación. Y todito empieza aquí. El catalizador de esta tormenta fue el cierre del estrecho de Hormuz. Esto no fue solo un titular más en las noticias, ¿eh? No. Fue la chispa que, literalmente, encendió la mecha en los mercados de todo el mundo. Y claro, el impacto fue, inmediato y brutal. El precio del petróleo Brent se disparó, llegando a tocar los $126 por barril. Este fue el primer shock, la onda expansiva inicial que empezó a afectar a absolutamente todo lo demás. Ok, vamos a analizar esto con calma. Para entender bien por qué el mercado reaccionó como lo hizo, primero tenemos que dimensionar el evento geopolítico. La llamada Operación Martillo de Medianoche no fue un incidente menor. No, para nada. Fue una parálisis total de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. A ver, lo que es realmente impresionante aquí es la escala del desastre. No estamos hablando de una pequeña interrupción. El tráfico se desplomó un 83%. Esto creó un déficit de suministro diario masivo y obligó a los países del Golfo a recortar su producción. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tenían dónde almacenar el petróleo. Los mercados no reaccionan a las noticias, reaccionan a números como estos. Y ahora la cosa se pone más complicada. Con este pánico energético como telón de fondo, la semana empezó a arrojar datos económicos que eran, por decirlo suave, bastante confusos. Esto creó una incertidumbre tremenda en los mercados. Nadie sabía para dónde mirar. El lunes ya nos preparó para esta confusión. Por un lado, Europa mostraba una debilidad industrial que la verdad era alarmante. Y por el otro, Asia enviaba señales que iban para un lado y para el otro. El mercado estaba siendo jalado en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Y aquí se ve perfecto el dilema. Fíjense en Alemania. Una caída del 11.1% en los pedidos de fábrica. Eso es un colapso, un impacto muy negativo. Mientras tanto, en China, la inflación al consumidor superaba las expectativas, lo que se vio como algo bueno para una economía que luchaba contra la deflación. Entonces, el mercado no sabía si asustarse por la parálisis europea o animarse por la tímida estabilización asiática. Un caos. Después llegó el martes, y con él noticias que parecían buenas, pero que venían con letra pequeña, por así decirlo. Los analistas no tardaron nada en calificar la aparente fortaleza de algunos sectores en Estados Unidos como eso, un simple espejismo. A mitad de semana, desde Estados Unidos, llegaron datos que parecieron ofrecer un respiro. Las ventas de viviendas y las peticiones de desempleo mejores de lo esperado. Esto generó un optimismo, aunque breve y muy frágil. Por un momento, el mercado se aferró a la idea de que quizás la economía estadounidense era lo suficientemente fuerte para aguantar el golpe energético. Pero claro, todo ese optimismo estaba a punto de estrellarse contra la pared de la realidad. Llegamos al viernes 13. Y sí, el día le hizo honor a su fama. Fue el momento en que la narrativa de la semana dio un giro dramático y nos reveló la verdadera y cruda condición de la economía. Justo antes de que se publicaran los datos clave, esta era la pregunta en la mente de todos. La idea de un aterrizaje suave, ya saben, controlar la inflación sin causar una recesión, había sido el pilar de la confianza del mercado por meses. ¿Estaba a punto de hacerse añicos? Y ¡pum! Aquí está el primer golpe. El crecimiento del PIB del último trimestre de 2025 fue revisado masivamente a la baja, a solo un 0.7%. Para que nos hagamos una idea, este es el crecimiento más anémico que la economía estadounidense ha visto en décadas sin estar oficialmente en recesión. El motor, pues, ya se había gripado mucho antes del shock petrolero. Y aquí viene el segundo golpe, el knockout. Mientras el crecimiento se desplomaba, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE subyacente, se aceleraba otra vez, subiendo al 3.1%. El veredicto era clarísimo, crecimiento estancado e inflación al alza. Y es que el punto crucial aquí es este. La combinación de esos dos datos tiene un nombre, y es la peor pesadilla para cualquier banco central. Estanflación.
Es una trampa perfecta. Si suben las tasas de interés para frenar la inflación, aplastan una economía que ya apenas respira. Pero si las bajan para estimular el crecimiento, la inflación se les puede ir de las manos. Están en efecto paralizados. Ok, entonces, con el diagnóstico de esta inflación ya sobre la mesa, vamos a ver los daños, ¿no? Pasemos a ver cómo reaccionaron los mercados, quién ganó, quién perdió y, sobre todo, cómo se materializó el pánico. El mercado se partió, pero de una forma muy lógica. Los ganadores obvios fueron los sectores de energía y defensa. ¿Por qué? Pues porque se beneficiaron directamente del aumento de los precios del petróleo y del conflicto. Los perdedores más grandes, las aerolíneas y el consumo discrecional, aplastados por los costos del combustible y la desconfianza del consumidor. Y curiosamente, la tecnología y la inteligencia artificial actuaron como un refugio relativo, con la idea de que la IA podría ser una fuerza que baje los precios a largo plazo. Y fíjense en esto, porque es la imagen del pánico. El VIX, el famoso índice del miedo para las acciones, se disparó por encima de 27. Pero lo más revelador es el índice MOVE, que mide la volatilidad en el mercado de bonos, el mercado supuestamente seguro. Su salto a más de 95 fue una de las expansiones semanales más grandes desde la crisis financiera. Esto significa que ni las acciones ni los bonos se sentían como un lugar seguro. Bueno, ha sido una semana intensa, así que vamos a dar un paso atrás y a poner en perspectiva los eventos más importantes de estos días. Esta tabla resume la montaña rusa que fue esa semana. Primero, el shock del estrecho de Hormuz y el colapso industrial alemán, ambos con un impacto muy negativo. Luego, un breve y solitario respiro con los datos de vivienda en Estados Unidos. Pero el cierre fue devastador, un PIB anémico de 0.7% y la inflación PCE al alza, confirmando el peor escenario y disparando el indicador de miedo extremo del índice MOVE. Y así cerramos esta revisión. El sueño del aterrizaje suave se hizo añicos. La pregunta ya no es si la economía se va a desacelerar, sino si los bancos centrales tienen las herramientas o, francamente, la habilidad para manejar una crisis de esta inflación en medio de un shock geopolítico. Un desafío que no han enfrentado en décadas.